Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy vamos a hablar sobre el arco dramático del personaje. ¡Vamos allá! Si recordáis, en anteriores vídeos en los que hablábamos sobre personajes, ya comentábamos algo sobre el arco dramático del personaje. Pero hoy vamos a dedicarle el vídeo completo para tratar de profundizar más sobre este aspecto para comprenderlo mejor. Obviamente, cuando hablamos del arco del personaje no nos referimos a un arma, sino a la evolución que este personaje experimenta desde el principio hasta el final de la novela, en base a las experiencias que va viviendo, que va experimentando y que le producen un crecimiento psicológico o emocional. Antes de nada, vamos a diferenciar este arco dramático en dos tipos, subjetivo y objetivo. El subjetivo es aquel arco dramático, aquella evolución que el personaje experimenta de forma interna. Pues igual cuando termina la historia, pues sus ideas, sus valores o su ideología o su moralidad ha evolucionado, ya ha cambiado. Como por ejemplo puede ser que un personaje al principio de la historia sea inmaduro, tenga miedo al compromiso y acabe la historia pues siendo padre de familia, responsable y comprometido. Por contra, el objetivo hace referencia a factor externo, es decir, las cosas que cambian en su vida a raíz de los sucesos de la historia. Como por ejemplo en el suceso del hombre que hemos puesto anteriormente, pues al ser, pues a lo mejor empieza la historia viviendo en casa, compartiendo una casa con un amigo, y termina la historia pues viviendo con su nueva mujer, con sus hijos y teniendo un trabajo distinto, un trabajo que le llena más. Ahora vamos a hablar de la progresión del arco de los personajes. Obviamente todo arco debe tener una progresión y existen tres tipos: positivo, negativo y neutro. El positivo es cuando, sobre todo en historias con final feliz, cuando el personaje evoluciona de una situación mala a una buena, o una situación buena a una aún mejor. Por ejemplo, pues que empiece una historia solo o a lo mejor con alguna enfermedad o algún problema moral, por ejemplo, y termina solucionando este problema y con su situación de vida pues mucho mejor de lo que estaba al principio de la historia. El negativo es todo lo contrario, que sería pues que a lo mejor está en una situación estable y termina la historia con una enfermedad o incluso muriendo. Como podéis ver, este tipo de progresión está pensado para historias trágicas, cuyo final suele ser dramático. Y el último, el neutro, es aquella progresión en la que el personaje no evoluciona. Para que esta progresión funcione y sea realista, nuestro personaje debe tener un carácter muy fuerte, porque de lo contrario no quedaría creíble y molestaría al lector. Porque lo que siempre gusta al lector es que nuestros personajes evolucionen. Por poner ejemplos, pues podríamos tener ejemplos como el de Sherlock Holmes o James Bond, que son personajes con un carácter fuerte y una ideología muy marcada, que rara vez modifican durante la historia y que prácticamente mantienen sus mismos pensamientos y sus mismos patrones durante toda la historia. Pueden evolucionar un poquito, pero no a grandes rasgos. Pero esto no significa que cada historia deba tener una sola progresión en ella misma. De hecho, pueden existir varias progresiones juntas en la misma historia. Para poneros un ejemplo, imaginaros una historia con un objetivo negativo, el personaje empieza bien y termina muriendo con alguna enfermedad o algún suceso, con un subjetivo positivo. Debido a esta enfermedad o a la que ha tenido que ir enfrentándose o a los sucesos que ha ido viviendo, ha aprendido una gran lección moral que le ha hecho evolucionar como persona, positivamente como persona. Y una vez visto esto, ¿cómo aplicamos este arco del personaje a la historia? Pues bien, esta evolución del personaje debe estar basada en aquellos sucesos que el personaje viva y que le hagan cambiar esos aspectos que ha de evolucionar. Un personaje no cambia así porque sí, debe tener una serie de sucesos que le hagan modificar esa forma de pensar o cambiar ese estado físico. Estos sucesos, este cambio, debe ser creíble y debe ir acorde a estos sucesos o a este suceso que debe tener la suficiente fuerza
para que realmente quede creíble este cambio, esta evolución. No sería creíble que el personaje evolucione de una forma que a lo mejor los sucesos que ha vivido no son realmente que le marquen mucho en su historia, en su vida, para hacerle cambiar, sino que debe ir todo unido, debe todo tener una cierta coherencia en la historia y en la personalidad del personaje. Los cambios de personaje pueden mostrarse de formas muy distintas. Si son cambios sutiles, es mejor no explicarlos demasiado y que sea el propio lector el que se dé cuenta. ¿Cómo podemos mostrar estos cambios? Pues con las acciones del personaje, con sus hábitos, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar. Por ejemplo, si un personaje ha fumado durante toda la novela, pues a lo mejor deja de fumar de repente porque algo le ha sucedido, pues ahí notamos que hay un cambio. O si al principio de la novela era un cobarde y al final vemos que se atreve con cosas que le daban miedo. Como veis, hay muchas formas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Cualquier cosa dejadlo en los comentarios, como siempre os digo, que lo responderé sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.